En la casi totalidad de las encuestas de opinión, la opción de la mayoría de los ciudadanos es que nuestros representantes estén profundamente involucrados en los requerimientos de su circunscripción. Lo anterior implica que su compromiso se exprese en la pertenencia a la comuna. Queremos que nuestros concejales sean principalmente providencianos, es decir, conocedores de lo complejo que es vivir en Providencia, y además tengan las competencias profesionales necesarias que les permita, en conjunto con los providencianos, desarrollar ideas, proyectos y estén involucrados en la solución de los múltiples problemas que nos aquejan. Los candidatos a concejales no son invitados a debates en los programas políticos y no tienen espacio en la prensa, y sus campañas deben ser realizadas a puro pulso y mucho ñeque. En esta perspectiva, Pensar Providencia ha invitado a varios candidatos a que presenten sus ideas y proyectos en forma amplia, a objeto que los providencianos podamos decidir teniendo mayores antecedentes. Conversar con es el espacio que hemos abierto, y en esta oportunidad el invitado es el providenciano Rodrigo Valenzuela, a quien agradecemos muy sinceramente su participación. Finalmente, expresar que Pensar Providencia no promueve ideologías, solo ideas, y su compromiso con ellas en beneficio de nuestra comunidad providenciana. Rodrigo, para empezar, queremos saber de tu propia fuente quién eres, cuál es tu currículum y contarnos algo de tu vida personal, profesional, lo que estimes relevante que crees tú que quieras saber los votantes de Providencia. Bueno, mi nombre es Rodrigo Valenzuela Báez, yo soy de profesión nutricionista, magíster y doctor en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile. Me postdoctoré en la Universidad de Toronto, Canadá. Tengo ya poquitito más de 20 años de profesión y he dedicado parte importante de mi vida profesional a la vida universitaria, como académico investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi especialidad y mi pasión siempre fueron las grasas y los aceites y cómo los ácidos grasos influyeron en el desarrollo del ser humano, particularmente el neurodesarrollo. Vivo en la comuna de Providencia hace ya bastantes años, soy casado, además tengo 2 hijos de 8 años acá que viven con mi esposa y conmigo, y tengo una hija que vive en Canadá, que estudia allá, se llama María Paz. Ella no es biológicamente mi hija, pero para mí es como mi hija, así que somos una familia muy chilena, muy tradicional. Vivo en la comuna, tengo amigos en la comuna, mis hijos estudian en la comuna, asisto a la iglesia acá en la comuna, y desde mi rol en la universidad, donde soy profesor, director de departamento académico en la Facultad de Medicina, quiero poder transmitir mi experiencia y particularmente el valor que significa estar en la academia de verdad, en el Consejo Municipal de Providencia. He escrito muchos artículos científicos, ustedes los podrán ver ahí cuando entran a la página web de la Universidad de Chile. He sido editor de libros, me gustan mucho los libros, me gusta mucho leer, me gusta mucho la historia. Modestamente fui casi puntaje nacional cuando se daba la prueba específica de Historia y Geografía de Chile, hace ya más de 20 años, como 25 años. Me encanta la historia, me encanta trotar, hacer ejercicio y, insisto, espero poder aportar desde mi experiencia profesional a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Providencia. Y una de mis ideas fuerza es: Providencia no es una comuna de gente adinerada, es una comuna de gente educada. Y tienes, uno podría suponer cuáles serían tus áreas más relevantes de aporte, pero de todas maneras, si nos podría especificar en qué área te gustaría dar más apoyo en tu rol de concejal. Bueno, son muchas las áreas en las que uno quisiera actuar, ¿no? Pero yo creo que hay 3 áreas en las cuales yo quisiera priorizar mi tiempo. Uno, la educación. Providencia debe mejorar sus indicadores educacionales. Nosotros, a pesar de tener colegios tradicionales
públicos, particulares, subvencionados o particulares, nuestros indicadores no están dentro de las comunas más top de Chile. Me encantaría que los colegios de Providencia fueran los mejores todos los años y que le compitiéramos codo a codo a los colegios de Vitacura, de Las Condes o de Lo Barnechea, porque eso se puede hacer. En segundo lugar, la salud. La salud municipal, que debe ser una prioridad en el sentido de la promoción de la salud, la prevención, la atención. Y en tercer lugar, que va muy de la mano con la salud, son las personas mayores que viven en Providencia. Providencia es una comuna en que la población mayor de 60 años ya prácticamente se acerca a un tercio de la comuna, que refleja mucho lo que está pasando en el país, pero son personas mayores que en su mayoría fueron profesionales o tuvieron una vida laboral muy activa. Y sin embargo eso no está siendo reconocido ni trabajado desde la municipalidad. Así que 3 áreas: educación, salud y personas mayores. Y en el área de la seguridad, que casi todos los candidatos la han puesto como privilegio, Prioridad. o como prioridad. A ver, lo que pasa es que la seguridad vende mucho, ¿no? Porque hoy vivimos una crisis de inseguridad, una crisis de violencia, probablemente nunca antes vista en Chile en tiempos de paz. Ya nuestro país ha tenido guerras civiles, revoluciones, ha tenido de todo, ¿no? Pero en tiempos de democracia regular, yo creo que nunca el país había vivido una crisis así. Y es obviamente vende muchos votos decir, mire, yo voy a dar más seguridad. Un concejal no tiene atribuciones legales directas para influir sobre la seguridad, salvo que es algo que es una posición muy clara del Partido Republicano, apoyar a nuestras policías. Hoy día, tanto Carabineros de Chile como el personal de la PDI prácticamente está amarrado de manos para dispararle a un delincuente. Si un carabinero usa su arma de fuego para defender a los vecinos, a la gente común y corriente de nuestra patria, inmediatamente, a través de organismos que son del mismo Estado, ese carabinero, ese oficial de la PDI, puede incluso quedar detenido por defender a una víctima. Y ese tema tiene que ser abordado a instancias superiores, porque en Providencia tenemos el 1414, que en general funciona bastante bien, pero para resolver temas domésticos. ¿Qué temas domésticos? Un problema en un edificio, hicieron una fiesta, se pasaron de copas, gritos, proteger las plazas en ciertas horas para que no haya gente bebiendo alcohol o fumando marihuana o haciendo daño. Acompañar a carabineros frente a temas o a inspectores municipales, pero tiene que ir un carabinero porque el orden y la seguridad depende legalmente de carabineros y de la PDI. Pero el actuar de la policía, de la seguridad municipal, porque no es policía, queda limitado mucho a temas de supervisión. Los temas de seguridad que hoy día afectan a los chilenos tienen que ser resueltos desde el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y Judicial, para que la policía tenga atribuciones. Yo viví en un país desarrollado como Canadá, y yo caminaba por la ciudad de Toronto y los policías andaban con un fusil de guerra. Y la gente se sentía lo más segura posible. Me tocó verlo en Francia, me tocó verlo en Inglaterra, en Londres, y nadie le llamaba la atención ver a un policía con un fusil de guerra, siendo que tienen niveles de delincuencia muy inferiores a los nuestros, ¿ya? Entonces, yo creo que se usa mucho en los candidatos al municipio, pero el tema de la seguridad es reforzar el 1414, pero dentro de las limitaciones que tiene por la propia ley. Más bien la municipalidad mejorará la iluminación, la presencia de seguridad ciudadana más como un efecto disuasivo, pero la gran batalla, la gran guerra contra la delincuencia la tiene que dar el gobierno central a través del presidente de la República. En él descansa el control de las dos policías. Ahora, dentro de esta misma seguridad o la educación, la salud, y en lo que conversaste de las personas mayores y recorriendo la comuna, ¿has visto tú alguna diferencia significativa entre lo que se usa decir la Providencia Poniente y la Providencia Oriente?
Sí, sí. A ver, Providencia se ha envejecido enormemente y yo he detectado en el sector poniente de la comuna, poner una ubicación geográfica desde Manuel Montt o desde Antonio Varas hacia el Parque Bustamante, barrios más envejecidos, casas mucho más antiguas o edificios más antiguos, en que uno detecta con mayor facilidad lo que llamamos la pobreza oculta de Providencia, que principalmente son personas mayores. Pero desde Manuel Montt o Antonio Varas hacia el sector oriente, este es un problema que está creciendo de manera muy importante. Podría mencionar el sector El Aguilucho como un clásico, ¿no? Pero hay otras zonas de la comuna, del sector oriente, en que esto comienza a aparecer. Particularmente son personas jubiladas que tuvieron un buen pasar en su vida profesional, han jubilado con una pensión que incluso no es tan baja, pero que deben enfrentar enfermedades que les significan un costo no menor, sumado, por ejemplo, al pago de contribuciones. Y el pago de contribuciones que puede llegar desde los 200.000 a los 400, 500.000 pesos, les genera una merma económica enorme en su salario o en su ingreso mensual una vez que están jubilados. Y ese es un problema que afecta enormemente a nuestra comuna. En el sector poniente es más claro porque hay casas más antiguas o edificios más antiguos, pero créanme que hacia el sector oriente también existe y está aumentando preocupantemente. Bueno, la mayoría de las propiedades en el sector, la mayoría de las propiedades en el sector oriente son Ley Pereira, eh, casas que fueron construidas en los 40, eh, donde la gente la compraba a 30 años sin intereses y sin reajuste. Y esas casas son grandes en general, con un buen patio, pero hoy en día son imposibles de mantener, porque ya todo está mal. La cañería, la electricidad, el techo, los muros, todo está mal. Y la gente tiene que seguir viviendo ahí, porque tampoco tienen la posibilidad de venderla. Así es. Porque Providencia, en todo el sector oriente, bajó la densidad de población. Entonces a la inmobiliaria no le interesa comprar casas para Bueno, hacer edificios. en ese Pero, tema quisiera comentar algo porque yo lo conversé con vecinos. Lamentablemente las decisiones urbanísticas que se han tomado en la comuna obedecen más a lo que yo llamo el uso nacional de la municipalidad y no el uso comunal. ¿Qué quiere decir eso? Esto, que la autoridad comunal está actuando pensando en cómo ven sus decisiones desde fuera de la comuna y no desde los vecinos de la comuna. En todos estos sectores en los cuales, por ejemplo, se puso límite a la altura de los edificios, yo no estoy hablando de torres de 25 pisos como en la estación central, pero sí poder construir edificios de 8 pisos. 8 pisos. Yo vivo en un edificio que tiene 8 pisos, que son arquitectónicamente muy bonitos, que no invaden el espacio urbano de una manera masiva. No se pueden construir esos edificios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos vecinos, la casa que ellos ponen en venta, nadie se las compra. Porque el que compre esa casa tiene que demoler esa casa y construir una casa nueva. Y eso en estos tiempos es absolutamente inviable en Providencia. Y ahí hay que mirar el plano regulador y en esos sectores donde se estableció esa normativa, conversando con los vecinos afectados, se debe tomar una decisión. Que bueno, es algo que yo he detectado en la comuna que la recorrió ya entera casi. Las decisiones que se toman en la municipalidad no son pensando en el vecino, en la persona que vive en Providencia. Son pensando en lo que van a opinar la prensa, en lo que va a opinar cómo me va a ir en la próxima elección, pero no en la gente que vive en la comuna. bueno, se viene próximamente el nuevo plano regulador en las áreas donde no ha habido modificación desde el 2007, así que ahí va a ser una buena instancia. Pero porque por el lado de las contribuciones tampoco el municipio tiene mucha injerencia, o sea, más bien no tiene injerencia en el valor de las contribuciones. Por lo tanto, ahí la solución
no pasa por el consejo ni la administración. Bueno, el tema de las contribuciones pasa por el Poder Ejecutivo y es una iniciativa de exclusiva responsabilidad del presidente de la República porque implica presupuesto. Claro, Y como Partido Republicano nosotros tenemos un compromiso, y es que todas las familias en la primera vivienda o en la vivienda que usan habitualmente, obviamente con un límite de precio, no paguen contribuciones, sino que se pague desde la segunda vivienda en adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las contribuciones son un impuesto al patrimonio. claro. Si yo ya pagué por mi casa, si yo ya pagué los impuestos que se requerían para comprar los insumos, por la mano de obra, si pagué, en Providencia compramos con créditos hipotecarios, quiere decir pagamos intereses. ¿Por qué pagar un impuesto sobre un patrimonio que cuando las personas particularmente jubilan, el costo de esa contribución es muy alto y viven en su casa? Claro, No es una casa de veraneo, que sería una situación distinta. La y no inmensa están mayoría de los visitando. chilenos, la inmensa mayoría de los chilenos tienen una vivienda, que es donde residen. Pero esa es una propuesta que tiene que nacer desde el próximo gobierno, porque para este gobierno las contribuciones no son un problema, para nosotros son un problema, en que toda familia que viva en una vivienda no pague contribuciones. Obviamente vamos a poner un límite en cuántas UF va a ser eso, porque si tiene un palacio de 30.000 UF es distinto a tener un departamento que en Providencia hoy día un departamento grande está valorizado entre 10.000 y 14.000 UF. Mm, Bueno, en Providencia en realidad uno no paga contribuciones, sino que es un arriendo al Estado, porque hoy en día, por ejemplo, es normal que una casa pague en cada cuota 750.000 pesos, lo que significa 3 millones de pesos al año. Y un jubilado, eso lo recibe probablemente en 7 o 8 meses. Exacto, Entonces le quedan 4 meses para él, digamos. exacto. Y por eso que el tema de las contribuciones cada día toma más fuerza en la discusión política, porque el valor el reajuste de las contribuciones, antes las contribuciones eran mucho más bajas, porque había una diferencia enorme con el avalúo comercial, era muy cercana al avalúo fiscal, pero hoy día las contribuciones más bien están cercanas al avalúo comercial. Y obviamente que en Chile los precios de las viviendas han ido subiendo. Por eso que las contribuciones para la vivienda en que la familia reside deben ser eliminadas. Yo lo vivo en carne propia y lo vive la inmensa mayoría de los vecinos de Providencia. bueno, pasamos. Podemos cambiar de tema. Por supuesto, Llevarte yo a soy otro. el invitado, ustedes son los Ya. dueños de casa. No, la pregunta es, no sé si se puede hacer la pregunta. ¿Vive en un barrio tú residencial, mixto? Yo vivo en Comercial. Pocuro, yo vivo ¿Vives en un barrio residencial? es un barrio principalmente residencial porque yo vivo en Pocuro, entre Avenida Pocuro y Francisco Bilbao, entre Providencia y Antonio Varas, frente a la Plaza Inés de Suárez. Entonces, Ya, este es un sector residencial, hay zonas comerciales, pero son el líder que está acá en Bilbao, con Pedro ya. Valdivia o el Unimark, hay un par de restaurantes, pero no es una zona densamente comercial como otras zonas de la comuna. Tenemos un mini market, yo diría que tiene una actividad comercial que es bastante baja comparado con otras zonas. No estamos expuestos a la zona bohemia, por ejemplo, tampoco de la Es que comuna. a eso iba el tema de la próxima conversación, el próximo tema. Es que hay contados probablemente, pero sí unos barrios que están marcadamente de patentes saturados, de patentes de alcohol. Y entonces están inmersos, sí, también entre casas residenciales. Y eso ha significado un gran problema para los que aún viven, que en vez de que las patentes comerciales con alcohol se disminuyan y no aumenten en su otorgamiento, ha significado que los residentes tengan que tomar la opción de salirse, vender.
Así porque ya es. no aguantan esa vida que llevan junto a la dinámica que tienen los restaurantes comercial con patente de alcohol. Pero no solo los restaurantes, porque los restaurantes, algunos de ellos se transforman en otra cosa, como la música en En, vivo, el en pub y en baile, esas cosas. los stand-up que le llaman, y que no solo es eso, sino que es cuando salen del local. Entonces, ¿cuál es tu visión de eso? ¿Cuál es tu opinión? Y como concejal, obviamente vas a tener un rol importante en lo que es el otorgamiento de nuevas patentes de alcohol, en la Bueno, evaluación y otorgamiento. sí, bueno, yo aquí hago una declaración de conflicto de intereses porque yo personalmente no bebo alcohol. Entonces, Nada. es una decisión personal, no bebo. Entonces, siempre miro, y si ustedes ven mi trabajo como profesor universitario, el alcohol queda siempre mal parado. Entonces, tengo una visión no positiva. En Chile, la droga que más daño social, económico y moral le causa a nuestra patria es el alcohol. Después vienen las otras drogas, ¿ya? Eh, yo viví en carne propia este problema cuando con mi familia vivíamos en Eleodoro Yáñez, casi esquina Miguel Claro, porque teníamos el sector de los pubs en Manuel Montt, Ya, entre sí. Eleodoro Yáñez y Avenida ex 11 de septiembre, ahí en Avenida Nueva Providencia. Y, Sí, yo, como me conozco las calles antiguas, en todo ese sector, porque pasaban por fuera de donde nosotros vivíamos, un edificio pequeño, los gritos, las peleas. Uno salía el día domingo, por ejemplo, en la mañana, los borrachos en la vereda, todos los restos que dejan las personas en estado de ebriedad. No voy a entrar en detalle, ¿no? Me tocó incluso ver una vez un hombre que estaba casi semidesnudo, ahí tirado, muerto de curado, ahí en Manuel Montt, porque lamentablemente esta actividad económica, que generalmente los dueños no viven en Providencia, genera un daño enorme a los residentes que viven en los sectores. Por lo tanto, mi posición es que frente a lo que está pasando, no debieran darse más patentes municipales de alcohol en Providencia, sin un estudio real, primero con los vecinos que están siendo afectados, por ejemplo, en el sector de Bellavista, en el sector de Manuel Montt, en el sector de Avenida Italia, porque ustedes recuerdan el General Holley, ¿no? sí, Todo el claro. sector de General Holley, Sí, todo Suecia, el problema que hubo. ya. Ese sector fue un sector bohemio en una época. ¿Se acuerdan? La bohemia, generalmente esto trae otros problemas. No es que la bohemia sea un problema en sí, pero genera mucho problema y mucha gente se fue de ahí. Y hoy día ustedes caminan por General Holley y está bastante deteriorado. Las veredas, las calles, hay bastante abandono en el sector de General Holley. ¿Qué quiere decir esto? Que está demostrado en la comuna que cuando no hay un control en lugares donde sabemos que van a haber problemas, esos barrios se empobrecen. Se empobrecen porque los vecinos se van y al final para la municipalidad es mucho más caro. Yo en el tema de las patentes de alcohol tengo una posición bastante clara de no entregar más patentes. Lo he conversado con vecinos, particularmente en el sector del barrio Italia, ya que ahora el problema no son los restaurantes, ¿eh? Por ejemplo, si usted ve en el sector de acá de Manuel Montt, desde Bilbao hacia Ñuñoa, hacia Irarrázaval, donde hay bastantes restaurantes, ahí no hay locales nocturnos, son solo restaurantes. Y no hay problema, porque la gente va a cenar, comprarán un vaso de vino, Ujú. algún tipo de licor, comen y se van. Por el contrario, ese sector hoy día está muy afectado por la delincuencia, porque ahí no hay pubs, no hay discotecas, no hay recinto de música en vivo que generen un problema masivo, como sí se genera en los otros sectores, donde los vecinos son los que pagan el costo. Así que mi opinión es, haciendo esta declaración de conflicto de intereses, que yo no soy muy para nada pro alcohol, creo que el daño a los residentes y el daño patrimonial es inmensamente superior al posible beneficio económico de la municipalidad solo por la mirada comercial de una patente de alcoholes y que va a haber más ingresos por ese lado. Por cada 100 vecinos de Providencia hay 1,7 patentes de alcohol. Y el promedio nacional debe ser menos. Mucho menos, sí. Y están Ese es un tema concentrados, que
Por ejemplo, en el sector de Malvermont, que tú mencionaste recién, hay 133 patentes de alcoholes. Una locura. Y otro problema que hay ahí es que la municipalidad ha otorgado demasiadas patentes comerciales, más de 60.000. Y más grave aún es que ha otorgado 20.000 patentes administrativas, que se llaman oficinas administrativas. Y tú puedes instalar una oficina administrativa donde quieras, no importa el uso de suelo que tenga el barrio. Por ejemplo, hay oficinas administrativas que se supone que solamente tú desarrollas una actividad sin facturar, sin vender, sin nada de eso. Pero hay talleres de bicicleta con patente administrativa, talleres mecánicos, bodegas. Entonces están invadiendo los sectores residenciales de Providencia. Y eso es un elemento bastante grave también. Y ahí, bueno, ahí es donde uno echa de menos la fiscalización municipal, en que probablemente el criterio que se está utilizando es cuánto dinero le ingresa a fin de mes a la municipalidad y no el resguardo patrimonial de la comuna y obviamente la calidad de vida de quienes vivimos en la comuna. Lo que pasa es que es una cuestión también de asignación de recursos, porque cuando se tienen pocos fiscalizadores, porque el 1414 funciona pero extraordinariamente bien, pero principalmente en lo que es seguridad, cuando uno llama por un robo, por un accidente, pero el área de fiscalización está bastante bajo en lo que es el número de fiscalizadores. Y entonces ahí sería interesante en la asignación de presupuesto que haya más asignado a lo que es fiscalización. Bueno, una medida administrativa sería, en vez de tener estos famosos territoriales, que yo no sé realmente para qué están, es aumentar los inspectores municipales. Claro. Ya hay cierto, los famosos. Cuando a los vecinos no nos escuchan así. Pero ahí hay una medida que se puede hacer, ¿no? Cambiar este famoso territorial que no sé qué figura tiene dentro de la administración pública. Yo trabajo en la administración pública, me rige la administración pública en la Universidad de Chile. ¿Qué significa este territorial? Y cámbialo por inspectores municipales. Bueno, el territorial tiene la función de acercar el municipio a la ciudadanía. Entonces hay territoriales por cada unidad vecinal que supuestamente el nexo entre el municipio y los ciudadanos, los providencianos. Personalmente creo que forman parte del equipo de campaña el alcalde de turno. Esa es mi opinión absolutamente personal y lo pueden ahí poner muy destacado. Creo que forman parte del equipo de campaña permanente del alcalde de turno y no de resolver este problema, por ejemplo, que es la falta de inspectores municipales. Ah, de acuerdo. Sí, yo te quería preguntar o llevarte a otro tema que entiendo que es una preocupación muy grande tuya y felizmente nuestra, que es la situación de las personas mayores en Providencia, que ya la mencionaste antes, pero aquí hay una cuestión que es bien grave, personas mayores en Providencia, y que tú como médico y como en el área de nutrición lo tienes mucho más claro, que es la desnutrición de los adultos mayores, la falta de posibilidades de llevar una vida decente y sobre todo que se está perdiendo sus capacidades cognitivas porque no tienen, tal como lo habíamos mencionado en la conversación anterior, viven solos, no tienen compañía, no tienen la capacidad de desarrollarse cognitivamente y terminan viviendo prácticamente aislados, con muy poca colaboración de la municipalidad, porque en realidad el programa del adulto mayor deja, yo diría, casi todo de que desear. Y lo último de eso es que sus ingresos no le permiten llevar esa vida que podrían haber llevado. Bueno, yo soy nutricionista y como les comenté, ustedes lo mencionaron, ¿no? Magíster y doctor en nutrición, y uno de mis temas es, bueno, ¿qué pasa con el cerebro humano en base a lo que comemos? ¿Qué pasa con el organismo? Nosotros tenemos en Providencia
un problema grave, que es que las personas mayores, por situaciones económicas y de salud, no están logrando una nutrición adecuada. En parte porque no logran comprar los alimentos que requieren. Muchos de ellos tienen una alimentación de subsistencia. Eso yo lo he visto en la comuna, ya, en la cual no solamente vivo, sino que además compro las cosas para mi familia, igual que mi señora, y conversando con la gente. Y ahí yo creo que hay dos temas que debieran ser estructurales en la próxima administración municipal. Uno, que es una propuesta que se llama un banco de alimentos para las personas mayores de Providencia, en que la comunidad de Providencia, organizada por las personas mayores de Providencia, con apoyo del municipio, pero con una fuerte influencia de las personas mayores, podamos y se pueda gestionar la entrega de una canasta básica de alimentos permanente en aquellas personas que hoy día están enfrentando este problema. Por ejemplo, muchas personas de la comuna no tienen ni siquiera para comprar un tarro de jurel. O a las personas mayores les encanta comer el queso fresco o el quesillo, lo toleran muy bien, les gusta, pero por un tema económico no les alcanza. O si lo logran hacer es solo una vez al mes. Y así suma y sigue. Por lo tanto, esto se podría hacer. Yo creo que hay que dejar de tener esta mirada sesgada de decir, no, en Providencia no hay pobreza, en Providencia hay pobreza, y es liderada por las personas mayores, y debemos trabajar por una alimentación y una nutrición para ellos. Tenemos un número creciente de personas postradas o que están enfrentando enfermedades neurodegenerativas y su familia requiere un apoyo. Así como hay bancos de alimentos en otras comunas en la región metropolitana, esto se debe hacer en Providencia. Y no tengo la menor duda que va a haber apoyo de la industria alimentaria, de los productores de alimentos para Providencia, y hay que sacarse la venda de los ojos porque esta es una realidad que ocurre. Eso es la parte alimentaria. Y el otro problema que yo he visto es que la mayoría de los jubilados de nuestra comuna eran personas muy activas, que dejaron de trabajar, quieren descansar, y las actividades que se les ofrecen desde la municipalidad en frecuencia y en cantidad son muy pocas. Y básicamente un poco de gimnasia, algún taller de tejido, las señoras más bien se juntan a conversar, pero yo echo de menos talleres literarios, talleres de ajedrez, talleres de una actividad física, de un ejercicio más dirigido. Porque esto no es solo levantar un brazo, levantar otro, se requiere. Y en nuestra comuna, o no, es así, si esto no es tener gente subiendo y bajando los brazos para que venga la prensa y digan, mire, el alcalde, la alcaldesa está haciendo esto. Y para eso, nosotros en la comuna, mire, tenemos la Universidad Autónoma, que tiene la carrera de terapia ocupacional, de fonoaudiología, la Universidad Finisterra, que tiene kinesiología, la Universidad San Sebastián, etcétera. Y con ellos se podría hacer perfectamente lo que yo he llamado la universidad del adulto mayor, que no es pensando en que le vamos a dar un título para que vaya a trabajar, pero que tome cursos que tengan una exigencia acorde a lo que era esa persona en su vida laboral, o en su vida profesional, o en su vida familiar, que pueda tener un curso de historia, un curso de matemática, un curso de contabilidad, para que enriquezca su vida. Que esto se hace en los países desarrollados, esto no es que se me haya ocurrido a mí. Y yo no tengo la menor duda de que estas universidades van a estar dispuestas a participar de esto. También está mencionaste que de tus áreas de interés era la educación también. ¿Cómo ves, cómo plantearías tú una solución para esto de la educación? Que planteaste que los liceos de Providencia no estaban y no están en un nivel académico que sería de tu agrado, más que de tu Sí, agrado en realidad de alcanzar un nivel académico
comparado con Las Condes o Vitacura. ¿Cómo podrías plantear como concejal una mejora en ese sentido? Bueno, ahí hay dos temas. El más doloroso de todo es el profundo deterioro de la educación municipal de Providencia. Recordemos que la educación está en un proceso de desmunicipalización, pero que como no tiene ni pies ni cabeza, no se sabe si va a continuar o no va a continuar. Personalmente, yo me la he jugado por detener el proceso de desmunicipalización y que se le dé la opción a las municipalidades de seguir o no con la educación a su cargo, como lo tiene la Municipalidad de Providencia desde hace más de 30 años. Primera cosa, y eso tiene que resolverlo el gobierno central, pero la municipalidad no puede dejar la educación municipal abandonada simple y llanamente porque va a perder su administración o porque no sabemos qué vaya a pasar. Sumado a eso está la famosa tómbola. Yo les comento, yo postulé a mis dos hijos a los colegios municipales de Providencia y no quedaron en esa época, cuando veníamos regresando de Canadá, en los colegios municipales de Providencia. Me los mandaron a Recoleta. Mis hijos van a un colegio particular acá en la comuna. Obviamente siempre pude pagarlo, pero yo quise jugármela por la educación municipal, porque yo estudié en la educación pública. Ese es un problema enorme, que ha significado la caída tremenda del Liceo Carmela Carvajal, José Victorino Lastarria, Liceo 7 y Tajamares en los puntajes de ingreso a las universidades. Y ese es un problema que la municipalidad tiene que discutir con el Ministerio de Educación respecto a que para la municipalidad los liceos emblemáticos de la comuna valen la pena y hay que cuidarlos porque son parte de nuestro patrimonio y además del patrimonio de Chile. El Liceo Lastarria es parte de la historia educacional de Chile. Y en el caso de los colegios particulares, solo nosotros tenemos un colegio dentro de los 100 mejores de Chile, que es el colegio inglés que está acá en Antonio Varas. El resto, a veces entra uno, puede ser el English Institute, o entra otro, entran y salen. ¿Por qué no tener un proyecto comunal de educación para que por lo menos 5 o 10 colegios particulares de Providencia estén dentro de los 100 mejores de Chile? Porque las mensualidades que se pagan no son bajas. Y eso se puede hacer con participación de la municipalidad, no pagándole a los colegios, porque legalmente eso no se puede hacer. Sería un delito. Pero, por ejemplo, promover en la comuna olimpiadas de biología, olimpiadas de matemática, olimpiadas de física, competencias de distintas áreas del conocimiento, generar un ambiente en que los colegios de Providencia, desde la municipalidad, se valore el conocimiento más allá de lo que hoy día se hace. Porque hoy día la educación en Providencia no está siendo una prioridad para la comuna en su conjunto, sino que asumimos, decimos, mira, está el colegio, está el San Ignacio del Bosque, está el colegio Pedro de Valdivia, está el Luis Campino, está el que no, son todos buenos. Pero si miramos la realidad nacional, no están dentro de los 100 mejores del país. Y mi pregunta es, ¿por qué en una comuna donde vive tanto profesional, tanta gente exitosa, los colegios no están dentro de los 100 mejores del país? Y eso se podría hacer perfectamente. Debería Deberían, pues. hacerse. Bueno, la Sí, educación no son mensualidades bajas, son mensualidades que lo mínimo son 400.000 pesos hacia arriba por niño. Sí. Entonces, algo está pasando ahí. sí. Bueno, no hay tampoco, bueno, entrar en otra discusión, pero obviamente que detrás de la destrucción de la educación también hay ciertos intereses que conviene a ciertos intereses, para la redundancia, dado que si tú vas convirtiendo a la población cada vez en menos educada, más posibilidades tienes de conseguir poder, como pasó por ejemplo en Argentina, caso bien dramático, que los peronistas al final se consolidaron en el poder gracias a que destruyeron la educación. Entonces, no sería mala idea investigar qué pasa por ahí. Bueno, tú has hablado, perdón.
Tú has hablado de varias cosas muy, realmente interesantes. Y te felicitamos por tu visión que tienes de la comuna. Creo que no muchas personas la tienen. Y- pero tú tienes algún proyecto en específico, en el momento que, a partir del 10 de diciembre, cuando seas concejal, ¿qué proyecto te interesaría poder implementar o buscar la forma de implementarlo en la comuna? A ver, si me hubiesen preguntado hace un mes, yo le hubiese dicho uno así de frentón, pero recorriendo la comuna he podido detectar que son tantos los problemas que me va a ser difícil jugármela por uno por uno. Sí. Yo tengo dos, ¿ah? Tengo dos que fueron lo que me incentivó a meterme en esto de la política, porque créame que no es gratuito para un académico universitario meterse en esto. Uno, yo me la quiero jugar por el Banco de Comida y de Alimentos para Providencia. Yo creo que debe ser una prioridad para las personas mayores. Creo que no podemos desconocer, primero, que es una realidad social. A mí me ha tocado ver en los supermercados cuando yo voy a comprar abuelitas, abuelitos, que se nota que no están comiendo lo que necesitan. El ojo uno lo desarrolla, ¿cierto? Y creo que debiera ser una prioridad para la municipalidad. Y el otro objetivo que tengo, ese es uno, y me la quiero jugar fuertemente, es a unir el banco de alimentos con lo que yo he llamado la universidad para el adulto mayor de Providencia, en que las personas que hoy día están encerradas en sus departamentos, en sus casas, por diversas razones, la pandemia agudizó la condición de encierro de una persona mayor, salgan y que tengan una oferta real de continuar viviendo y aportando a la sociedad, ¿ya? Y que sea Providencia un ejemplo en este sentido. Yo lo he conversado con algunos colegas y gente que trabaja en las universidades que están en la comuna y sería de mucho interés para ellos comenzar con estos proyectos con costo cero para la municipalidad, costo directo. A lo más significaría que algunos funcionarios municipales coordinaran estas actividades, porque esto se haría en las universidades. Y en el caso de un banco de alimentos, perfectamente se podría hacer con una iglesia. Es decir, ni siquiera se necesitaría un espacio físico de una municipalidad. Me encantaría partir con esos dos proyectos eh, porque creo que son una urgencia. Hay muchos más, pero para mí son dos urgencias que en Providencia necesitamos. Ahora, también, eh, también puede presentarse como proyecto Core. Sí, sí. La gente sabe poco lo que es el gobierno regional, ¿eh? El Sí. gobierno regional maneja un presupuesto gigantesco y los consejeros regionales eh, pueden proponer. Nosotros llevamos una candidata consejera regional que se llama Viviana Casas Cordero, que es una mujer muy vinculada al área, una mujer muy movida, muy vinculada al área social, y esto lo hemos conversado con ella, porque Providencia va a necesitar apoyo del gobierno regional para la construcción del anhelado cuarto CESFAM para Providencia, que lo necesitamos con urgencia, pero solo se puede construir con el apoyo del gobierno regional, porque si no significaría desembolsar muchos recursos para la comuna, y eso va a requerir de apoyo del gobierno regional, y particularmente, pero ojo, el Banco de Alimentos y la universidad no requerirían grandes sumas de dinero para la municipalidad, porque se puede gestionar directamente, ¿ya?, con otras entidades que ya existen en la comuna. Si no hay que crear un edificio para tener un banco de alimentos, o no hay que construir un edificio para tener este modelo de universidad del adulto mayor, sino que usar la misma infraestructura disponible en la comuna, que no tiene por qué ser municipal. Ujú. Bueno, cuenta con todo nuestro apoyo en esos dos proyectos. Así que, de todas maneras, hay que hacerlo. Es que yo creo que son importantes por la realidad que estamos viendo en la comuna. Fíjense que yo soy usuario del Cefam Alessandri, el Hernán Alessandri, el que está en los jesuitas, y yo no me atiendo por general tengo muy buena salud, pero a veces me ha tocado acompañar a mi señora, y, es impresionante la cantidad de personas mayores que se atienden, que la mayoría, bueno, viven en la comuna, van solos, muchas veces andan un poco desorientados, y uno dice, bueno, si aquí hubiésemos actuado 5 años antes,
8, 10 años antes, esta persona estaría neurológicamente funcional. Y eso se puede prevenir. Uno puede tomar el cerebro humano y retrasar la sintomatología del envejecimiento. Y eso es clave abordarlo desde ahora. Y uno de los problemas que no nos estamos preocupando es la alimentación. Y lo otro es la estimulación cognitiva. Eso es algo que se debe mantener. Muy de acuerdo. No podríamos estar más de acuerdo con eso. Y si podemos ayudar en hacerlo, encantado. Ya te hemos quitado harto tiempo, Rodrigo. Nos gustaría preguntarte porque aunque no lo creas, mucha gente aún no tiene muy claro cuál es el rol de un concejal. Y hablan mucho de que el concejal debe fiscalizar, pero no ven la parte proactiva que debe tener un concejal, que es proponer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el perfil que tú ves que debe tener un concejal? Independiente de la posición política. Estamos hablando de como persona para que pueda ser un ente activo y no pasivo. A ver, yo creo que, y viendo las características de nuestra comuna, que es Providencia, que insisto, no es una comuna de gente adinerada, pero sí educada. Para mí el concejal debe ser sí o sí un fiscalizador y no un mero sí o no al alcalde. Recordemos que el sueldo que recibe un alcalde en Providencia es bastante alto. Son sueldos muy elevados por 4 años, casi el sueldo de un gerente general, o probablemente más alto que de una empresa, recibe el sueldo de un gerente de una gran empresa. Debe fiscalizar, debe controlar que esos presupuestos sean pertinentes a las necesidades de la comuna y no que se usen acciones desde la municipalidad como una plataforma fuera de la comuna, que es lo que ha pasado con las 2 últimas administraciones municipales. Tanto con José Ferrazuri como con Evelyn Matei, muchas de las decisiones de gasto municipal se han tomado no pensando en los vecinos, sino que a ver cómo me puede ir en una elección fuera de la comuna. Y eso es fiscalización. Y segundo, proponer que las cosas se pueden hacer mejor. Mire, yo estuve en un congreso la semana pasada, que era el área de la nutrición, pero nos hicieron una presentación sobre inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, más allá de ser una cosa que esté de moda, permite, con información sólida, tomar decisiones mucho más eficientes al final y que van a impactar de forma directa la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, yo, en el caso de ser elegido, me comprometo a ser un fiscalizador y a ser una persona que proponga, pero que el norte sea que las medidas sean pensadas en los que vivimos en la comuna y no en una plataforma electoral, porque eso al final nos hace daño a todos. Y un compromiso que hemos asumido los candidatos republicanos, para que ustedes lo sepan, es no viajar utilizando recursos de la municipalidad. Eso fue un compromiso que yo lo firmé ante mi partido. No vamos a viajar utilizando recursos de la municipalidad. Estos famosos cursos de turismo, o que me invitaron a tal ciudad a dar una charla sobre tal cosa, con fondos municipales. El concejal no está para viajar financiado por la municipalidad. Eso es súper importante que la gente lo sepa, porque por Dios que se gasta plata en esas cosas. Bueno, al menos en Providencia, nosotros que seguimos bastante las sesiones de consejo, eso no lo hemos visto. Y es un tema sí, que no, tiene mucho cuidado. En otras sí, probablemente se dé mucho más en lo que es regiones, porque viajan a Santiago o viajan a estos seminarios, pero por lo menos... En la región metropolitana se dio mucho, ¿eh? En la región metropolitana se da mucho, y sobre todo en las comunas más populares. Famoso viaje
viaje a un país asiático o a un país europeo para ver cómo se implementan las políticas municipales en esos países. Eso hoy Claro. día se ve por internet, si las páginas web de esos municipios, y se hace una reunión por Zoom y se resolvió el problema. Exactamente. Bueno, algo que nosotros siempre... ¿Quiere agregar otro tema? ¿O? No, la verdad. Sí, es darle la oportunidad a con quien nosotros conversamos a un espacio de que tú tengas tus minutos para poder entregar un mensaje a los votantes. Porque primero ir a votar es importante, aunque sea el voto obligatorio, es importante incentivar a la gente para que vaya a votar, porque cuando es solamente obligatorio van y marcan algo, ¿no? Pero que se informe. ¿Qué mensaje le darías para motivar a esa gente a que se informe por quién votar y después por qué votar por ti? Muy bien. Lo más fácil es quedarse el día sábado y el día domingo en la casa, no ir a votar y después despotricar contra todo el mundo que por qué las cosas están malas. Yo soy convencido de que una sociedad es construida por todos y eso se construye a través de un voto para escoger a nuestras autoridades. La democracia occidental no se construyó de la noche a la mañana, hoy día está profundamente amenazada, basta ver lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, en que es fundamental, es clave para una sana convivencia que la gente vote y se informe cuándo va a votar. ¿Por qué? Porque estamos escogiendo personas que van a tener poder, que van a tomar decisiones y que además van a recibir un pago de nuestros impuestos. Nosotros somos contribuyentes y eso es muy importante que la gente lo entienda, que se informe, que pregunte quién es esta persona, a qué se dedica, por qué dice esto, trabajó alguna vez en su vida, terminó la profesión, estudió, qué ha hecho, de qué vive esta persona. Es clave porque por ofrecer cosas, yo en mi campaña no he regalado nada más que un flyer. Eso es lo que yo le entrego a las personas, que es lo que yo puedo financiar como profesor universitario. Yo no tengo una página web porque no tengo recursos para financiar eso. No, pero hay candidatos en Providencia que andan regalando alfajores. Un día una vecina me dijo, oiga, me regalaron un alfajor. Le dije, ojo vecina, esa plata la van a recuperar por otra parte, pues ese alfajor no es regalado. Ojo, ¿ya? Son cosas que uno ve en esto. Votar, votar por una sana convivencia, algo que a mí me gusta mucho de Providencia, que la inmensa mayoría somos personas, independientemente de nuestras diferencias políticas, gente educada, gente respetuosa, gente que quiere vivir bien y vivir en paz. Ahora, ¿por qué votar por mí? Yo decidí y acepté ser candidato a concejal después del tremendo daño que enfrentó nuestra comuna por el estallido delincuencial. Para mí no es social. Yo estudié en una escuela pública, soy hijo de comerciantes de barrio, de gente que se sacó la mugre por sacar adelante a su familia. Yo vi cuando niño cómo se construía el metro, porque era el paseo que nos hacían a los niños, y para mí no se puede manifestar el malestar de una sociedad destruyendo un metro. En el caso de Providencia, nos destruyeron 2 cafés literarios. Y creo que destruir un lugar donde hay libros es propio de bárbaros, es propio de gente que no tiene conciencia de lo que significa el ser humano y su desarrollo. Y por eso que me involucré en esto, porque creo que nuestra comuna se merece algo mejor. Es así, y mi compromiso va a ser una persona austera, sencilla, que camina por la calle, que voy a proponer cosas, que no voy a andar tapando sinvergüenzuras, recuperar esos cafés literarios y construir más cafés literarios en nuestra comuna, valorar los espacios que tenemos, recuperarlos con un compromiso de servir a la gente y que no se vengan a aprovechar de nosotros y ser lo que siempre hemos sido, yo creo, para Chile, una comuna ejemplo, una comuna luz, ¿ya? Porque no tenemos las grandes fortunas de otras comunas, pero le hemos legado al país un aporte enorme en gente preparada, en gente educada. Y ese es mi compromiso en el caso de ser elegido como concejal por la comuna y si los vecinos deciden apoyarme.
Muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer conversar contigo, tener las cosas tan claras como las tienes y que las puedas implementar en los próximos 4, quizás 8 años. Vamos a ver cómo se da eso. Así que eh, Te agradecemos enormemente el tiempo que nos has dedicado y para poder nosotros difundir eh, cuáles son tus ideas y tus proposiciones. ha dado en el clavo muchas cosas que uno ve en la calle cuando conversa con la gente. Yo creo que hay mucha gente que está esperando escuchar esto. Así que no nos cabe duda que tus opciones son buenas. Son buenas. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber ubicado mi nombre, por haber averiguar, bueno, y quién es este caballero, quién es este hombre que se presenta de candidato, qué es lo que dice. Y también a ustedes, gracias por su tiempo, porque ustedes dedican parte importante de su tiempo por las personas que viven en nuestra comuna. Y eso es muy valioso. Eso yo lo valoro enormemente. En Chile hemos perdido un poco el sentido cívico, ya de que la sociedad se construye aportando entre todos un granito de arena y no gritándonos comunistas por un lado, fascistas por otro lado, o tratándonos a garabatos, como hoy día lamentablemente impera en Chile. Así que yo les agradezco a ustedes. Tenemos un origen en común, que es el mundo académico de verdad, no los, no los sueldos millonarios, ¿no? Sino que es preguntarse cosas y responderlas de la mejor manera posible. Así que gracias a ustedes por lo que hacen. Bueno, nos veremos en otra oportunidad, Rodrigo, para poder seguir conversando. ¿Te parece? Por supuesto, y esperemos que nos conozcamos en persona en algún momento. Ah, así esperamos también. Bueno, nos vemos entonces, Rodrigo. Nos vemos. Un abrazo grande, que estén muy bien.